estilo o formato, ¿no? Vamos a aprender un poco más de todo eso. Compartimos entonces, espero que hoy día no tengamos ningún problema. Bien, ahora sí, vamos a trabajar este último tema, ¿no? Que de utilidad. ¿Me están escuchando, por favor? ¿Sí? Sí se la escucha, profesora. Ya. Las normas de presentación para trabajos escritos se llaman APA porque fueron dados por la American Psychological Association, es la Asociación de Psicólogos Americanos, ¿no? Ahí está, ahí les he puesto la página para que visiten. ¿No se ve? ¿Se ve ahora? Me parece que no está compartiendo pantalla, no se puede visualizar. ¿Ahora se ve? No se ve, señorita. Buenas tardes. Buenas tardes, a ver, a ver. Ya se puede visualizar, profesora. Ya. Eh, Les decía que el tema es investigando y redactando con estilo y vamos a hablar de APA, ¿no? Las normas de presentación para trabajos escritos y que fueron dados por la Asociación de Psicólogos Americanos. Los objetivos de aprendizaje para el día de hoy es identificar los diferentes estilos de publicaciones en humanidades, conocer y familiarizarse con el estilo APA, conocer los estándares esenciales de escritura en trabajos escritos de investigación y uniformizar reglas de redacción en trabajos escritos en los trabajos de investigación. Vamos a hablar un poquito de historia, ¿no? Cuando se comenzó a poner las palabras en el papel, no había ningún acuerdo o plan. La ortografía era caprichosa, la puntuación no se había inventado. Si se sabía que era uso o uso, pero por el contexto, pero no porque uno era con H y el otro no. Sabían que las ideas cambiaban porque el hablante tomaba aire y hacía pausas, pero nadie le decía que era coma o no era coma, ¿no? El problema era cuando se intentaba leer, ¿no? Reinaba una total confusión porque no habían reglas de redacción ni de ortografía, ninguna regla. Imaginen cómo se vería un escrito si no existiera reglas de estilo. Este es lo que están viendo ahí, fue escrito de esa manera. Es la constitución, la primera constitución de los Estados Unidos. Imagínense cómo fue escrita, y es porque sencillamente no había ninguna regla. Y después, ya cuando se empezó a mejorar,
ya había otra discrepancia entre todas las disciplinas, porque los químicos necesitaban una manera de escribir para todos sus compuestos y fórmulas. Los abogados querían un modo especial para el fraseo que ellos utilizan de las leyes. Los científicos querían otro para informar sus experimentos. Los investigadores necesitaban otro para citar sus fuentes. Y el estilo de redactar, por ejemplo, un testamento, no es igual que el estilo de un artículo de investigación. El estilo para escribir un artículo de investigación tampoco era igual al de un memorándum, ¿no? Es por eso que los psicólogos se vieron en la necesidad de dar las reglas de redacción. Entonces, ¿qué es el estilo? El estilo, según el Merriam-Webster Diccionario, es un acuerdo con respecto a la ortografía, a la puntuación, a la mayúscula y el orden y disposición tipográficos que se siguen en redacción y en tipografía. Entonces, lo que hubo aquí fue un acuerdo de las disciplinas para redactar. Ahora, ¿cuántos estilos existen y si todos son correctos, no? Ya todos los que les presento acá son correctos y cada estilo ha sido definido para cada una de sus ciencias, para cada una ciencia, ¿no? Por ejemplo, tenemos que hay más de un estilo correcto. Las convenciones, por ejemplo, son aquellas que satisfacen mejor a las disciplinas sobre las que se escribe. Por ende, los periodistas, abogados, matemáticos, funcionarios, literatos, todos desarrollan de manera específica una manera de redactar para cumplir con sus necesidades. En consecuencia, el estilo APA se diseñó originalmente para satisfacer las necesidades de las personas que escriben trabajos académicos. También tenemos el ISO, la Organización Internacional de Normalización, que fue creada para crear estándares internacionales en Inglaterra, ¿no? También tenemos el MLA, que lo utilizan la literatura, las artes, las humanidades de Chicago, Vancouver, lo utilizan las ciencias naturales y las ciencias físicas. Y también Harvard, que lo utiliza para las ciencias sociales, para las ciencias naturales y también para las ciencias físicas. Entonces hay diferentes estilos para cada ciencia. ¿Qué es el estilo editorial APA y quién lo usa? Vamos a ver quién usa APA, ¿no? Este es un manual de estilo de publicaciones ha sido reconocida como un medio práctico para organizar y comunicar información. El estilo editorial de APA es un medio, no es un fin. Un medio para volverse sus propios críticos, literarios o editores. Fue publicado por primera vez en 1929 y tenía solo 7 páginas. Al inicio se llamó Instrucciones relacionadas con la presentación de trabajos. En la actualidad existen más de 1000 revistas científicas que utilizan este manual como guía de estilo en todo el mundo. ¿Qué ciencias lo utilizan? Las ciencias sociales, la psicología, la antropología, la sociología, las ciencias administrativas y la educación. Esas son las ciencias que utilizan APA. ¿Por qué utilizan APA? ¿No? Porque la redacción, en primer lugar, tiene 2 componentes, contenido y estilo. El contenido es lo que se dice y el estilo es cómo lo dice. Entonces, las 2 cosas son importantes para la redacción en APA. También se lo utiliza para tener la capacidad de comunicar ideas claramente a los demás, ¿no? Es un requisito de la disciplina que estudies y tiene muchos beneficios personales cuando llegas a dominarla, ¿no? A utilizarla, porque mejora todas tus habilidades de redacción.
tanto en los cursos como en tus trabajos de investigación. ¿Cuál es el propósito de que todo esté normado? Las normas de presentación de trabajos escritos van a estar normados. Las citas y referencias de otros autores para apoyar una investigación, se va a poder citar a otros autores, no solo copiar. Por ética también, porque no podemos estar copiando los trabajos de otras personas ni haciendo de ellos nuestros, ¿no? Para evitar el plagio y también por la propiedad intelectual, ¿no? Se ha visto que en muchos casos que se han hecho de las propiedades intelectuales que no les pertenecían. Entonces, por respeto a la propiedad intelectual, también se utiliza el estilo APA. El estilo APA norma todos los trabajos de investigación, ¿no? Por ejemplo, las partes de todo el trabajo de investigación, cómo va a ser la página titular, qué tipo de letra va a utilizar, cómo se escribe el abstract, cómo se escribe o con qué letra o en qué parte va el agradecimiento, la dedicatoria, la tabla de contenidos, las tablas de figuras, la introducción, cómo se da, la revisión de la literatura, la metodología, cómo se presentan los resultados, la discusión y las conclusiones. Todo el desarrollo del cuerpo está definido por la normativa APA, ¿no? También cómo se cita dentro del texto, cómo se ponen las referencias, cómo se ponen las tablas y figuras, cómo se ponen los encabezados y subencabezados, que son títulos y subtítulos, los pies de página, que APA no utiliza, y también el apéndice. Entonces, vean, jóvenes, que todo está normado según el formato y estilo APA. Vamos uno por uno. El papel, ¿no? El papel que determina APA es el papel A4, blanco, se debe utilizar según la normativa APA solo una cara del papel y tinta negra, ¿no? Bueno, ustedes han visto todos los trabajos, nadie acepta títulos con rojo o seguimos en negro o en azul. Todo en negro. En tinta negra y solo una cara, no es las dos caras. El tipo de letra que acepta APA es el Times New Roman, el Courier New o el American, el Arial, ¿no? Pero también esto da esas opciones, pero también esto depende de la institución, porque a veces la institución determina, ¿no? De las tres, esta vamos a usar, ¿no? Entonces también va a depender de la institución, como les dije, cuando les den el manual de cómo presentar su trabajo, ahí también les van a poner cuál es el tipo de letra que van a utilizar. El número de letra es 12 puntos y el espacio que debe haber es a doble espacio, alineado a la izquierda, excepto en tablas y figuras que van a espacio sencillo, incluyendo referencias, citas y apéndices. Aquí también las instituciones o universidades determinan. Por ejemplo, trabajaba en universidades y instituciones que no desean 12 puntos porque, bueno, se desperdicia bastante el papel. Entonces dicen a 11 puntos y a espacio y medio. Entonces ahí también hay que coordinar con la institución. Los márgenes son como los ven ustedes ahí, 2.5, arriba, a la derecha, a la izquierda. Solamente ya para encuadernar piden 4 puntos, ¿no? Pero mientras se trabaja solamente es 2.5. Últimamente también han estado pidiendo 2.4. La alienación. Como ven ahí en la página, es hacia la izquierda y se deja, al comenzar cada párrafo, se deja 2 espacios. Después del punto final de una oración, se deja 2 espacios y debe tener indentación. Indentación es lo que vemos donde está la flechita, ¿no? Que se deja 5 espacios al comenzar
cada párrafo. Todo esto se trabaja en Word, ¿no? Y se trabaja muy bien. Quizás después vamos a poder hacer un taller con todo esto. Pero al comenzar cada párrafo, vean ustedes que se deja 5 espacios. Y por eso se ve así, ¿no? Tan ordenado. La enumeración siempre, no siempre, antes también iba abajo, pero ahora va desde la página titular empieza y en la parte derecha alta de la página. Vean ahí que se empieza a contar las páginas desde la primera página, ¿no? Y el abstract o resumen y el índice pueden ir en números romanos. Y desde la introducción se empieza a contar. Bueno, esa es la parte del formato, ¿no? Veamos ahora ya lo que vamos a escribir. La expresión de ideas, cómo vamos a plasmar nuestras ideas. Nos dice que debe estar escrito en tercera persona, ¿no? Entonces, en los trabajos de investigación, nunca vamos a escribir nuestras ideas, por ejemplo, yo pienso o nosotros pensamos, ¿no? Es todo, o nuestro trabajo tampoco. Entonces, siempre en tercera persona, ¿no? Se dice el trabajo, solamente tercera persona, debe estar escrito en voz activa, debe estar escrito en forma clara en las descripciones y en forma concisa, precisa. Debe estar escrito también en forma simple y evitar toda terminología ofensiva hacia cualquier persona o grupo o institución, ¿no? La ambigüedad en la identidad sexual también se respeta, la étnica o racial, o los grupos minoritarios, religiosos, políticos, con todos esos grupos hay que tener mucho cuidado, ¿no? No debe haber ninguna terminología ofensiva. Evitar la redundancia, las expresiones coloquiales, la jerga, errores gramaticales. Como ya les dije anteriormente, cuando asesoro las tesis, tengo que hacerlos cambiar en cada párrafo los conectores, porque usan el mismo conector durante toda la tesis. Entonces los hago cambiar el conector y a eso nos referimos también cuando decimos evitar la redundancia, expresiones coloquiales, ¿no? Es un trabajo de investigación, por lo tanto, ya no se puede utilizar expresiones coloquiales, ni jergas, ni mucho menos errores gramaticales. Esta es la forma, bueno, de las monografías, entonces también determina la forma en cómo se presentan las monografías, ¿no? Y empieza con la página titular, el abstract, introducción, el cuerpo de trabajo y las referencias. Vamos a ver las partes de un trabajo de investigación. Les he hecho llegar una tesis APA, está en Word, y está página por cómo deben escribirla, con qué letra deben escribirla, está hasta el tipo de letra, están los títulos, están las figuras, están las tablas, está las referencias, está todo solamente para que ustedes la llenen y empiecen su trabajo de investigación. Les facilita el trabajo. Este es el orden de las partes de un manuscrito, si es que también la institución o la universidad a veces les cambia, como les he dicho, la estructura del trabajo. La página titular, en la página titular, en la portada que decimos nosotros, va el título, justificado a la izquierda y en letras mayúsculas, no más de 50 caracteres. La numeración de la página, la justificación a la derecha, el título, el nombre del autor, centralizado y en no más de 12 palabras el título. Bueno, a veces se puede incluir nota del autor. Acá dice en mayúsculas, pero en la APA 7 que ha salido en la última ya no acepta mayúsculas, todo va en minúsculas.
claro, empezando por las letras en cada mayúscula, ¿no? Entonces, esto es APA 6, las letras son de tamaño 14, 12, Arial, o como ven ahí ustedes, esa es la portada. Pero ahora todo es en minúscula. El número de las letras sigue siendo el mismo, ahora todo es en minúscula. Hasta los títulos y subtítulos, también en minúsculas. Vamos a ver luego. Los agradecimientos que se utilizan luego de las portadas también nos dicen cómo manejarlos, ¿no? Pueden ser, si es que son 1, 2 o 3, miren ustedes cómo se manejan. Si es uno en la parte de arriba, si son dos, uno en la parte de arriba y otro en la parte de abajo. Si son tres, los tesistas de esa manera también. Hay diferentes posibilidades para ubicar la dedicatoria cuando es única, doble o triple. Acá también APA no los obliga a utilizar la misma letra que están utilizando en toda la tesis, sino que pueden variarla. ¿Por qué? Porque es una dedicatoria, es un agradecimiento, es algo personal. Ahí hay un ejemplo, ¿no? Perdón. Hay ejemplos, entonces, pues ustedes pueden poner, ¿no? Dependiendo del agradecimiento que quieran, ¿no? A Dios, a mis padres. ¿Alguien levantó la mano? ¿Stephanie? A ver, un ratito. Sí, Stephanie, te escuchamos. ¿Stephanie? Disculpe, doctora, se apretó para levantar la mano. Ah, ya. Entonces, todos están viendo y escuchando bien, ¿no? Continuemos entonces. Yo siempre cuando leo esta parte o cuando paso esta parte me acuerdo de una estudiante que tuve, ¿no? Que cuando presentó su tesis ella puso su dedicatoria a los 3 hombres de mi vida. Nunca olvidaré esa parte, ¿no? Y bueno, después empezó a decir, ¿no? A mi padre, a un hermano que tenía y a su esposo porque ya estaba casada, ¿no? A los 3 hombres de mi vida. El resumen, cuando ya presenten el informe, después de presentar el plan, les piden un resumen y un abstract, ¿no? ¿Cómo debe ir el resumen? También para eso está normado, solamente hay 100 a 120 palabras que debe ir en versión narrativa, ¿no? Claro, conciso, el lenguaje también impersonal, informativo, y debe contener el tópico, las preguntas de investigación o la hipótesis, la metodología, los resultados y algunos datos de las conclusiones. Y incluye las keywords, que son las palabras claves de las que hablamos, que tenían que ser buscadas y bien definidas, porque esas son las palabras claves que iban a ir en su trabajo. Este es un ejemplo de resumen, y en solamente el número de palabras que nos piden, y termina con las palabras clave. Ven que ahí las palabras clave van en palabras clave en negrita y el tipo de letra también, ¿no? Luego viene la tabla de contenidos. Es el índice, ¿no? Hay 3 índices, se colocan los índices. Ahora hay también otra manera que Word nos ayuda a trabajar el índice, la lista de tablas, la lista de figuras y la lista de apéndices. La introducción luego viene, ¿no? Y acá al redactar la introducción, a veces no es fácil de trabajarla, ¿no? Pero nunca se debe repetir lo que ya han puesto en el resumen, por ejemplo. No se debe redundar lo que ya estaba en el resumen.
y se debe exponer los resultados, ni tampoco se debe exponer los resultados obtenidos, ¿no? En la introducción ya va la página con numeración arábica, es la segunda página con números. Cuando el investigador lo decide, la última parte en la introducción, dependiendo del investigador, en esa última parte, él puede agradecer, ¿no? Por ejemplo, si es que ha recogido sus datos en alguna empresa o en alguna universidad, en un colegio, entonces ahí puede, en el último párrafo, puede decir, se agradece, ¿no? A la universidad, a la institución, a la empresa. En la introducción iría ese pequeño agradecimiento. En la introducción va el no sé qué, las limitaciones, el qué, o sea, lo que se ha investigado, el por qué, que son los fundamentos teóricos, el para qué, que es el propósito máximo del investigador, y el cómo. Entonces, cómo está organizada la tesis, ¿no? Llegando al final. En el último párrafo siempre se pone la tesis o el presente trabajo se ha organizado de la siguiente manera, ¿no? En el primer capítulo va a tal cosa, en el segundo capítulo va a tal tema, en el tercero, el cual se concluye, por supuesto, con las conclusiones. La revisión de la literatura o el cuerpo de desarrollo, ese es el marco teórico, ¿no? De la esencia de la obra y se recomienda que no exceda de 3 unidades temáticas o capítulos. Cada una de estas comienza en página aparte y está subordinada por títulos y subtítulos en orden de jerarquía y de importancia. La metodología, donde va el diseño, también es muy importante. Va la población, el tamaño de la muestra, los instrumentos, el material utilizado, los procedimientos, el análisis de datos. Se explica cómo se han analizado de manera descriptiva todos los datos y para después pasar a los resultados. Los resultados ya son la sistematización y estudio de todos los datos. Ahí viene luego la discusión y luego las conclusiones. Cada capítulo empieza en página nueva. Y vamos a ver cómo se presentan las tablas. Las tablas se utilizan para presentar datos que el lector ya ha analizado, ha tabulado, ¿no? Y se coloca ahí el título de la tabla a la derecha. Y vamos a ver mejor con un ejemplo. Ahí tienen ustedes la tabla, ¿no? Como les dije, ya no van mayúsculas en los títulos. Miren cómo va el título, tabla 1. El título debe ser breve y descriptivo. He puesto así, pero es el tipo de letra que se usa y ya no va mayúscula. Y en la parte de abajo sí va siempre la fuente. Las figuras. Las figuras hay que tener en consideración que no, el título ya no va en la parte de arriba, sino en la parte de abajo, donde dice figura 1, formas y descripción. Entonces, esa es la diferencia de las tablas y de las figuras. Las tablas van a llevar el título en la parte de arriba y las figuras van a llevar el título en la parte de abajo, minúsculas. Los resultados se presentan en la discusión primero, y luego se llega a las conclusiones, ¿no? Que se presenta de acuerdo con los datos que ustedes ya han obtenido, con sus hallazgos, con sus interpretaciones. Estas conclusiones deben ser breves, no muy extensas, más cualitativas que cuantitativas. Porque, a ver, muchas veces los alumnos ponen lo mismo que encontraron en los cuadros, ¿no? Y su interpretación, para ver, se encontró que el 20%,
igualito ponen, ¿no? Primera conclusión, se encontró que el 20%, pero no. En las conclusiones debe ser, ya pueden poner 20%, ¿no? Pero la explicación cualitativa, ¿qué significa ese 20%? Y las conclusiones ya son en tiempo pasado, porque recuerden que ustedes cuando comenzaron era en futuro y luego ya han terminado su investigación, por lo tanto las conclusiones es en tiempo pasado. Veamos las citas dentro del texto. Hay dos clases de citas, las citas textuales y no textuales, ¿no? Vamos a ver las citas textuales. ¿Qué debe ir siempre en las citas textuales? En las que se copia igualito, ¿no? Entonces va el apellido del autor, el año de publicación, el número de la página, porque tiene que aparecer, y siempre van a ir entre comillas. Perdón. Ahí tienen. Hay tres maneras de ponerlas, las textuales que son igualitas. Fíjense, en la primera, siempre están entre comillas, ¿no? Desde donde han copiado, ustedes ponen comillas, la planeación estratégica. Pero pueden ponerlo así, ¿no? Para Parra y Calero, entre paréntesis, el año, coma, y la página. Recuerden, acá tiene que ir el apellido del autor, el año y la página en las textuales. Y siempre, siempre entre comillas. O pueden hacerlo al revés. Para Parra y Calero, 2006, y ponen toda la cita y al final ponen la página. Pero en sí están los tres elementos, ¿no? La más utilizada es la de abajo, ¿no? Empieza con las comillas y pone ahí metas y termina con paréntesis, Parra y Calero, coma, 2006, coma, página 90. Entonces, para las citas textuales, las que se copian igualito, igualito, siempre van a ir el apellido, el año y la página. Puede variar, ahí ven ustedes que hay tres clases de variación, las tres son buenas. Pero también hay unas textuales que son más grandes, no son así tan pequeñas, son más de 40 palabras. Estas van con las mismas, el apellido, el año y la página. Lo que no va son las comillas. Veamos un ejemplo, ahí tiene. A ver, la diferencia va a ser que en vez de comillas, lo que hacen ustedes es bajar y a 5 espacios, dejan 5 espacios y también ponen la letra más pequeña. Si estaban en 11, ponen en 10 y copian ahí las 40 palabras, ¿no? Más de 40 palabras. Y terminan igual, con el apellido, con el año y la página. Pueden hacerlo como hemos visto también anteriormente, pero ya no con comillas. Lo que diferencia a las textuales largas es que no lleva comillas, pero sí se reduce la letra y se deja 5 espacios de indentación. Esas son las más utilizadas, pero hay otras también que son muy importantes, que son las citas secundarias o las que se parafrasean, ¿no? Las que se parafrasean, ustedes leen algo de algún autor y les ha gustado la idea, entonces parafrasean con sus propias palabras, pero con la idea del autor, y ustedes ponen ahí una idea expresada por Myers, 2001. Acá, ¿qué no va? La página, ¿no? Entonces solamente el apellido del autor y el año, nada más. En las otras va el apellido del autor, el año y la página. Acá, en las parafraseadas, solamente se pone el apellido del autor y el año. Miren ustedes la cantidad de verbos y expresiones para citar a un autor.
porque siempre ponen la misma manera de citar al autor, pero acá pueden decir, a ver, Rodríguez plantea, o, a ver, vamos a poner, Jones refiere, o tantos apellidos que tenemos, ¿no? Menciona, considera, destaca, describe, define, manifiesta, propone, ¿no? Teniendo en cuenta a, y ponen al apellido del autor, desde el punto de vista, o sea, hay cantidad, ¿no? Al final dicen ejemplo, de acuerdo con Pérez, 2020, ya no va a la página, recuerden, los trastornos de conducta relacionados con la demencia tienen una alta prevalencia. Entonces hay varias opciones para escoger verbos y expresiones y poder citar un autor. No, como nos dijeron ya antes, no hay que redundar y redundar, ¿no? Las mismas expresiones. Hay que variar. Por eso al final de un trabajo de investigación se aprende mucho, ¿no? Y se logra lo que ha querido la institución, que ustedes lleguen a un grado profesional, no solamente presentando un trabajo profesional, sino con una actitud y conocimiento profesional. Esos son los títulos y subtítulos, y así como está, es que se presentan. Y como ven ahí, ya no hay mayúsculas en los títulos, todo es minúscula. Entonces, el primer nivel para un primer título está así como, ¿no? Negrita, centrado y en minúsculas, pero cada una de las palabras va en mayúsculas. Luego siguen al nivel 2, el texto comienza en un párrafo, mire, tiene sangría hacia la izquierda. El segundo nivel es alineado a la izquierda, negrita con mayúsculas y minúsculas. El tercer nivel, alineado a la izquierda, negrita, cursiva, tipo oración. El cuarto nivel, alineado a la izquierda con sangría, negrita, tipo oración y punto. Ya empiezan los puntos, arriba no había puntos. El quinto nivel es alineado a la izquierda con sangría, negrita, en cursiva, tipo oración y punto. La última, el quinto nivel, es la única que va en cursiva. Y el texto comienza en la misma línea, ya no debajo del subtítulo. Pie de páginas no es recomendado por APA. Puntos a recordar acerca de estas maneras de citar, ¿no? Cuando hay más de 3 autores en una cita, la primera vez se anotan todos, según el orden de la fuente original, todos los apellidos. Y luego, en las siguientes ocasiones, solo el autor principal. Cuando se cite una misma idea expresada por varios autores, se ordenan por orden alfabético. Cuando se realicen cambios en la fuente original, hay que añadir texto, ¿no? Corchetes. Y para citar, se debe contar con una entrada en la sección de referencias de la parte de abajo. Y las referencias, en lo que ponemos nosotros, bibliografía, ¿no? ¿Cómo lo vamos a poner? Es un listado de todas las fuentes que ustedes han trabajado y que han sido nombradas a lo largo de todo el texto. Se presentan al final del trabajo. Hoja aparte. Esta referencia debe ir de manera centralizada en la parte superior de la hoja, texto a doble espacio, y también va indentada, o sea, dejando 5 espacios. Miren cómo va. Espacio o sangría, como ven ahí, las referencias, va el apellido, el nombre, coma, la primera letra del apellido, la coma, la edición, el año, el nombre del libro o texto, el país y la editora. Es así como se presenta, indentado también. Y en orden alfabético. Entonces, observen que las referencias están ordenadas de manera alfabética. También hay en Word como ustedes escriben todas las referencias que tienen y de ahí trabajan en Word y se las pone de manera alfabética
y con indentación. Están las referencias, ¿no? Va a ir siempre el apellido, el título del autor, la editora y el país. También cómo se presentan con 3 autores, miren ustedes en la parte de abajo. Estos son los puntos más importantes, estimados participantes, en lo que se refiere a APA, ¿no? Al formato, al estilo APA, que se utiliza para todos los trabajos, no solamente son para tesis. Han visto ustedes también que se los piden para monografías o para artículos que se trabajan ya sea en institutos superiores o en colegios. Hasta acá, si tuvieran alguna pregunta, por favor. ¿Ninguna? ¿Está claro? Y a esto va a apoyar el manual que les he enviado, más la tesis APA, donde está paso a paso cada una de las cosas como deben escribir. Acá les he puesto cómo se hacen las referencias de un libro electrónico, de un capítulo de un libro, de libros digitales, de libros sin autor, de revistas, de artículos de revistas que son periódicas, de periódicos. Está completo hasta de las películas, de la serie de televisión, de grabación musical, de los simposios, conferencias, ¿no? Este es un trabajo completo que tenemos hasta los ejemplos de la presentación de bibliografía, pero recuerden que se debe indentar. Las abreviaturas también, cómo deben ir las abreviaturas. Las notas de derecho de autor, si es que quieren, o si es que la universidad se los solicita que pongan en la portada. Los apéndices. Los apéndices van al final de cada trabajo de investigación, cómo deben ir citados, nombrados, página aparte también, y numerados, indentados también los títulos. Jóvenes, esto parece difícil, ¿no? Pero se puede llegar a trabajar dependiendo de la cantidad de trabajos que ustedes tengan, pueden llegar a ser perfectos en sus referencias, en sus citas y en su manera de redactar. Las personas que saben redactar son buscadas en cualquier institución, en cualquier lugar, en empresa, que se pasen la voz que ustedes redactan bien, van a ser distinguidos, ¿no? La práctica tiene que ser, bueno, tiene que haber práctica, porque si no, no se va a poder lograr mejorar la redacción. La redacción, jóvenes, tiene que mejorar, porque recibo yo cantidad de emails, ¿no? Y me da mucha pena, me da realmente pena, a veces me da cólera. ¿Cómo escriben los jóvenes del día ahora, no? Y cómo están decapitando, matando, no sé cómo decirlo, el idioma. Están creando un idioma que después va a ser igual que cuando empezamos la redacción, ¿no? ¿Han visto la Constitución? Nadie la leía, nadie sabía. Entonces creo que a eso vamos a llegar si es que seguimos con eso de estar malogrando las reglas o no tomando en cuenta las normas y las reglas de redacción, sobre todo en un idioma tan bello como el que tenemos, ¿no? Sigamos manteniéndolo y en vez de ir cortando, pues ir trabajando y mejorar nuestra redacción. Eso nos va a ayudar mucho, mucho en el futuro, sobre todo en el ámbito profesional. Acá si tuvieran una pregunta, por favor. Bien, si no tienen ninguna pregunta, estamos terminando el curso.
Espero que estas 2 semanas los hayan ayudado para que ustedes empiecen ya a hacer su trabajo de diseño, si es que ya no lo están haciendo, ¿no? En todo caso, nosotros, la institución, estamos siempre para brindarles apoyo y ayuda. Para mí ha sido un gusto dictarles este curso pequeño, pero como ustedes han visto, bastante consistente para que ustedes puedan terminar con sus trabajos de investigación. Los dejo con Carol. Como les vuelvo a repetir, ha sido un gusto trabajar para ustedes. Hasta pronto. Me preguntaban acerca de los títulos que mandaron. Yo ya los hice llegar a principio de semana a la coordinadora, ella debe hacérselos llegar a ustedes.